Capítulo 1. Nel, pueblo sumergido en el bosque. En una noche tardía, fuera de la aldea Brop, ubicada en medio de los enormes árboles de las montañas, Lin, en medio de las provincias de Kon Tom y Quan Nam, se alzaba una montaña que contenía innumerables riquezas naturales, así como misterios que la ciencia y los seres humanos aún no han podido explicar. Además, este lugar sombrío y profundo albergaba innumerables almas que habían muerto trágicamente, víctimas de sus sueños de riqueza, Halarkai Nom, y de encontrar el valioso Egerwood para cambiar sus vidas. En la plaza central de la aldea Brop, esta pequeña comunidad, habitada por los últimos miembros de la etnia de hace varias décadas, permanecía desconectada del mundo exterior, sin electricidad, sin cultura moderna, sin contacto con el exterior. Los habitantes de este lugar vivían de la caza, la recolección y la autosuficiencia, con sus propias costumbres y formas de vida. Hasta hace poco, la aldea había disfrutado de una paz tranquila, fluyendo con el paso del tiempo. Pero recientemente, los aldeanos notaron a muchas personas merodeando cerca del bosque que rodeaba la aldea. Los habitantes de Brop no querían ningún contacto con forasteros, solo deseaban que su vida continuara en paz. La aldea solo tenía un pequeño sendero que la conectaba con el exterior, y el único que salía regularmente era el jefe de la aldea, Ken, quien caminaba cerca de una semana para llegar a la civilización. Para llegar a este lugar, uno debía conocer bien todas las montañas circundantes. Pius, el camino, que no había visto una huella humana en años, estaba lleno de acantilados escarpados que ponían a prueba el valor de los caminantes. Y esa noche se convocó a una reunión de toda la aldea para discutir la presencia de extraños. Alrededor del lugar, los aldeanos veneraban al jefe, Ken, quien también era el chamán de la aldea, por lo que no solo respetaban su autoridad, sino que también le temían. De pie en una plataforma alta hecha de madera, Ken dijo: «Últimamente, muchas personas extrañas han estado merodeando alrededor de nuestra aldea. Me temo que si esto continúa, podrían descubrir el talismán sagrado que protegemos. ¿Alguien tiene alguna sugerencia?» Los aldeanos, que habían vivido toda su vida en el bosque y no tenían contacto con el mundo exterior, eran naturalmente belicosos y de corazón frío. Uno de ellos se levantó y dijo: «Si los extraños entran en nuestra aldea y se llevan nuestro talismán, Jiang nos castigará. Propongo que matemos a cualquiera que invada nuestra aldea y ofrezcamos su sangre a Ji-NG para que él proteja a nuestro pueblo de los invasores». Tras estas palabras, varios hombres de la aldea se levantaron y gritaron: «Matémoslos y ofrezcámoslos a Yi-NG, al talismán sagrado. Matémoslos y ofrezcámoslos a Ji-NG. Ji-NG, por favor, danos la fuerza para luchar contra los invasores». Sin que nadie lo ordenara, todos en la aldea se levantaron y se arrodillaron, rezando hacia el bosque antiguo detrás de ellos, donde creían que residía el talismán sagrado, su creencia y su espíritu. Al escuchar las sugerencias de los aldeanos, Ken gritó: «De acuerdo. Como todos han decidido matar a los invasores, esta noche saldremos a cazar. ¿Quién me acompaña?» Los hombres más fuertes de la aldea volvieron a gritar: «Yo, yo, yo». Las mujeres regresaron a sus hogares. El aire ya comenzaba a enfriarse y el rocío de la noche caía. La oscuridad cubría todo, pero era el momento ideal para matar. Ken regresó a su casa. Empujó la puerta de bambú que crujió al abrirse. Desde un rincón oscuro de su casa se escuchaba un susurro, como si alguien estuviera hablando. Era el sonido de los espíritus guardianes que Ken mantenía para proteger su hogar. Al escucharlos, Ken dijo: «Esta noche saldré a hacer algo. Quédense y cuiden la casa, ¿entendido?» Después, Ken se acercó al altar, donde el incienso aún desprendía su aroma, y el humo se filtraba en una estatua con la cara de un demonio, cuyos ojos rojos parecían inhalar el humo como si estuviera fumando. Ken se arrodilló y dijo: «Xiangye, por favor, dame la fuerza del leopardo, del tigre
para que esta noche pueda cazar a los invasores que han entrado en nuestra aldea. Justo después de su plegaria, la boca de la estatua soltó una nube de humo blanco que rodeó a Ken y pareció fundirse con su cuerpo. Sus ojos, que eran normales, se tornaron de un rojo brillante por un momento antes de volver a la normalidad. Ken sonrió con una mueca siniestra en la oscuridad y desapareció rápidamente. Tras recibir la fuerza de los dioses, Ken bajó de su casa sobre pilotes, fue al gallinero, atrapó 2 gallinas y se dirigió hacia la montaña. Detrás de la montaña se levantaba un olor fétido y se escuchaba el resoplido de una bestia. Al oír los pasos de Ken, la criatura dejó escapar un gruñido suave. Ken dijo: Abu, soy yo. Hoy te llevaré a comer carne. Dicho esto, Ken se adentró en el bosque cercano y, después de un rato, regresó con un tigre de rayas, cuyos ojos rojos brillaban de forma aterradora. En su boca, el tigre devoraba una gallina, con la sangre goteando lentamente de sus mandíbulas. Este era el tesoro de Ken y de la aldea Brop, el tigre. Abu había sido rescatado años atrás por Ken, en un bosque profundo, y traído a la aldea. Desde entonces, los aldeanos le llevaban carne cruda y sangre fresca, pero solo obedecía a Ken. Nadie más en la aldea se atrevía a acercarse al tigre. Ken y el tigre salieron por la puerta de la aldea, donde más de 20 hombres ya estaban reunidos, de pie en la oscuridad, junto a los grandes árboles. Solo los habitantes del lugar podían reconocerse en la penumbra. Cuando Ken y Abu llegaron, los aldeanos salieron de las sombras, con arcos, flechas y lanzas en mano. «Ah, Ken», preguntó, «¿están todos reunidos?» Uno de los hombres se adelantó y dijo: «Jefe, estamos todos aquí, solo esperamos su orden». Ken miró hacia atrás y asintió: «Bien, esta noche debemos matar a todos los invasores. Vamos». Con esas palabras, Ken soltó al tigre, que se perdió en la oscuridad. Los demás hombres soltaron a sus perros de caza, entrenados desde hace mucho tiempo, que también se desvanecieron en la noche. El grupo se dispersó entre los árboles densos del bosque, avanzando hasta que Ken les ordenó detenerse. Frente a ellos, a cierta distancia, vieron un fuego parpadeante en la vasta oscuridad de la montaña. Finalmente, habían encontrado a los intrusos. El grupo eran buscadores de Egerwood, que habían partido de la provincia de Cantam. Habían estado en el bosque durante un mes y sus provisiones estaban casi agotadas, afortunadamente. Ese día habían encontrado un gran tronco de Egerwood, pero dividido entre 6 personas no era mucho. Entonces, uno de los miembros, a quien llamaremos el líder, dijo mientras el grupo descansaba: «Hoy hemos encontrado Egerwood. Durante muchos años, nadie se atrevió a adentrarse en este bosque. Ya hemos logrado un gran milagro al encontrar este ágor, pero la cantidad es muy pequeña para todos nosotros. Esto indica que la leyenda de los ancestros es cierta. Estamos cerca de encontrar el lugar sagrado del Egerwood. Si alguien no quiere seguir, podemos repartir el Egerwood. Ahora, quien desee regresar, puede hacerlo». Uno de los miembros del grupo se levantó y dijo: «Me disculpo con ustedes, hermanos, pero necesito regresar antes. Mi madre está enferma en casa y solo vine para ganar algo de dinero para pagar su tratamiento. Estoy preocupado por ella, ya que está sola en casa. Les pido que me den mi parte y me permitiré regresar antes». Nam, el líder, respondió: «Entendido. Todos conocemos la situación de V en Aish. Entonces, propongo que, como V, Enesh ha estado con nosotros durante mucho tiempo y ha trabajado duro, le demos 1/3 del tronco de Egerwood para que pueda regresar a casa y cuidar de su madre. ¿Están de acuerdo?» Los otros 4 miembros, al escuchar a Nam, asintieron. Uno de ellos, emocionado, se levantó y dijo: «Sí, lo que diga Nam, lo seguimos. Si no fuera por él, no habríamos encontrado este Egerwood. Donde él diga, allí iremos». Tras esas palabras, los otros también aceptaron de inmediato. V
NH, conmovido por la generosidad de sus compañeros, dijo: Tony, Tony, corran todos, dejen todo atrás, lleven el Lagerwood y escapen. Nos están atacando los hombres del bosque. Corran, corran, dejen a Tony, no podemos salvarlo. Los 5 restantes huyeron en todas direcciones, cada uno por su cuenta. Enesh corrió junto a Nom, esquivando los grandes árboles. Las espinas rasgaban su piel, pero no se detenían. Detrás de ellos comenzaron a escuchar un largo aullido, similar al de un mono llamando a su manada. Un rugido de tigre resonó, tan fuerte que hizo que los pájaros del bosque cercanos se despertaran y volaran en pánico. Von Wynom. Escucharon un grito distante y supieron que uno de los suyos había sido asesinado. NH, alcanzando a Nam, preguntó rápidamente: ¿Qué está pasando, hermano? ¿Por qué nos están matando? Tony está muerto. Nam no respondió, solo instó a NH a correr más rápido. Los sonidos de la persecución se acercaban cada vez más. De repente, Nam dijo: nos separamos, busca una manera de sobrevivir. Dicho esto, Nam se desvió, dejando de correr junto a NH. Los sonidos de la persecución se acercaban peligrosamente. Desesperado, NH corrió en otra dirección, aún aferrado al Lagerwood. Mientras corría, de repente, su pie tropezó con algo y cayó en un agujero natural poco profundo, cubierto de hierba y maleza. Al caer, su cabeza golpeó una piedra
y perdió el conocimiento, aún aferrado al Lagerwood. Capítulo 2. Anregando el Lagerwood con sangre. Después de que Enak se desmayara, no supo nada más. Los que lo perseguían saltaron sobre el hoyo donde cayó sin darse cuenta de su presencia. El bosque recuperó su tranquilidad habitual y los perseguidores se fueron. Volviendo a Nam, después de separarse de B, corrió lo más rápido que pudo a través de la densa vegetación. Aunque corría con todas sus fuerzas, Nam sentía que los sonidos detrás de él se acercaban cada vez más. Llevaba 2 troncos de Lagerwood en los hombros, a los que se aferraba desesperadamente. Ahora, los troncos se habían convertido en una carga, así que soltó la mochila y la arrojó detrás de él, continuando su huida con la esperanza de escapar. De repente, sintió que algo lo detenía. En pleno sprint, Nom tropezó y se estrelló contra un gran árbol. Lo último que vio antes de caer al suelo fueron 3 o 4 personas del bosque, con sus rostros pintados con líneas negras y blancas que les daban un aspecto aterrador. Llevaban largas lanzas, arcos y flechas, y detrás de ellos 2 perros grandes, con ojos rojos y brillantes. Uno de los hombres se acercó y le dio una patada brutal en el pecho, tan fuerte que Nam no pudo soportarlo, y se retorció de dolor antes de desmayarse. Los 4 hombres ataron las manos y pies de Nam. Lo colgaron de un palo grueso, como si fuera un cerdo siendo llevado al mercado. A la mañana siguiente, Nam despertó y se encontró junto a 2 de sus compañeros, quienes aún estaban inconscientes, con la cara cubierta de costras de sangre. D.U. tenía una herida en el hombro que sangraba profusamente, pero ahora estaba cubierta por una costra negra. Nam intentó moverse, pero no pudo, pues sus manos y pies estaban atados firmemente. Se sentía como un cerdo enjaulado, esperando ser sacrificado. Con la garganta seca y la voz débil, logró murmurar: Kenny, don desperton, por favor desperton. Después de un rato, ambos compañeros se despertaron, también atados como Namen. Entonces Kenny preguntó: Hermano Nam, ¿qué está pasando? ¿Nos han secuestrado los hombres del bosque? Nam sacudió la cabeza y respondió en un susurro: No son hombres del bosque. Creo que hemos invadido el territorio de una aldea escondida en lo profundo del bosque. No esperaba que fueran tan belicosos y despiadados. Tony murió en el acto, y no veo a Teresa, 5 Enaish aquí. Tal vez lograron escapar. Justo cuando terminaban de hablar, un grupo de aldeanos de Brop llegó, encabezado por Ken, que había tenido contacto con la sociedad exterior. Conocía el idioma vietnamita. Al ver que los 3 hombres en la jaula de madera estaban despiertos, les dijo: se atrevieron a invadir nuestro territorio y robar el talismán que veneramos. Merecen la muerte. Sin embargo, para expiar sus pecados, su sangre regará el talismán. Los 3 hombres, aterrorizados, se quedaron pálidos. Nam, con todas sus fuerzas, gritó: Solo somos buscadores de Agahuj. No queríamos invadir su territorio, ni faltarle el respeto a sus creencias. Por favor, perdónenos. Denos una oportunidad para vivir. Prometemos no volver a poner un pie en su bosque. Ken, con una voz fría y firme, respondió: Ya prometí a los dioses. Su sangre alimentará nuestro talismán. Llévenlos a purificar antes del sacrificio. Los aldeanos sacaron a los 3 hombres de la jaula de madera y los llevaron a un arroyo cercano a la aldea. Tondia, preparado una gran olla de agua con muchas hojas que emitían un aroma calmante. Al ver esto, te gritó: No quiero ser hervido vivo. Por favor, déjenme ir. Haré lo que quieran, pero no me maten. Nadie respondió a sus súplicas. Los 3 hombres fueron llevados al arroyo, donde les cortaron la ropa y los bañaron con el agua perfumada. Al inhalar el aroma, dejaron de resistirse, como si el agua les produjera una extraña sensación de placer. Después del baño,
los 3 hombres recuperaron la conciencia, ahora vestidos con la ropa típica de los aldeanos, todos iguales. Entonces, Ken proclamó: la purificación ha terminado. Lleven los sacrificios al lugar donde reside el talismán. Los hombres fueron arrastrados nuevamente, y entonces comprendieron que los habían limpiado para sacrificarlos. Kenny, Don intentaron liberarse, pero eran superados en número. Pronto salieron de la aldea y entraron en un camino rodeado por un denso bosque, tan oscuro que ni un rayo de sol lograba atravesar las hojas. Tras unos 15 minutos de caminata, llegaron a un claro, donde una serie de piedras de montaña formaban un círculo, similar a un antiguo altar de sacrificio. En el centro del círculo se erguía un gigantesco árbol de Egerwood, tan grande que se necesitarían varias personas para rodearlo. El aroma que emanaba era embriagador. Al pie del árbol vieron 2 cuerpos colgados en forma de cruz, con las cabezas inclinadas, indicando que estaban muertos. Nam y los otros 2 reconocieron los cuerpos. Eran Tony, quien había sido atravesado por una lanza. Teresa, de los 6 que eran, solo Enesh no estaba presente. Después de llevar a los 3 hombres al claro, Ken ordenó a los aldeanos que clavaran 3 postes en el suelo. Una vez hecho esto, ataron a los hombres a los postes, con los brazos extendidos y los pies firmemente sujetos. Esperaron hasta el anochecer, cuando encendieron una gran hoguera que iluminó todo el lugar. Ken se acercó al árbol de Egerwood con un cuchillo brillante en la mano y un gran cuenco en la otra. Se inclinó hacia el árbol, lo abrazó con los brazos y susurró en su lengua nativa: ha llegado la hora del sacrificio. Espíritu protector, hemos capturado a los invasores que perturbaron tu paz. Hoy los traemos ante ti, purificados y listos para ser ofrecidos. Te pedimos que los aceptes. Después de la oración, Ken se inclinó 3 veces. De repente, las ramas del árbol comenzaron a temblar violentamente, como si una fuerza invisible las sacudiera. Los aldeanos y Ken, al ver esto, se arrodillaron y gritaron: el espíritu ha aparecido, el espíritu ha aparecido, el espíritu ha aparecido. Ken se acercó a Don, cuyo boca había sido amordazada con hojas. Mirando, Don dijo: deberías estar agradecido por ser sacrificado al talismán. Don gimió y sacudió la cabeza, suplicando con la mirada. Pero los ojos de Ken eran fríos e implacables. Levantó el cuchillo y exclamó: espíritu, acepta este sacrificio. Con un movimiento rápido, cortó la garganta de Don. Un chorro de sangre caliente brotó con fuerza, y uno de los aldeanos colocó el cuenco para recogerla. Don convulsionó. Su cuerpo se tensó mientras sus manos y pies se aferraban a la vida, pero estaba firmemente atado. Un charco de orina manchó su ropa, acompañada de un olor nauseabundo. Tras unos momentos, su cuerpo dejó de moverse. Su cabeza cayó hacia un lado, y el cuenco con su sangre fue llevado al árbol de Egerwood, donde la sangre fue vertida en las raíces. Extrañamente, la sangre fue absorbida rápidamente, sin dejar rastro en el suelo. Después, Ken decapitó a Don y clavó su cabeza en una estaca junto al árbol. En ese momento, Nom logró escupir las hojas que le habían puesto en la boca y gritó: por favor, déjennos vivir. Pueden mantenernos prisioneros en su aldea, pero no nos maten. Ken, escuchando sus súplicas, negó con la cabeza. El espíritu ha decidido y no se puede cambiar. Culpen a su propia imprudencia por haber invadido nuestra paz. Luego, Ken se acercó a Tony, repitiendo el mismo ritual que con Don, después de rezar, tomó el cuchillo aún manchado de sangre y cortó la garganta de T, provocando un chorro de sangre que fue recogido en el cuenco. Los aldeanos se arrodillaron, rezando: espíritu, te rogamos que protejas nuestra aldea, que los invasores sean tu alimento. Después de decapitar Kenny, su K.E.A. fue clavada junto a la de Don en el cuenco con la sangre. Fue llevado nuevamente al árbol, donde también fue absorbida. Capítulo 3.
han sobrevivir y regresar. Hablando Devon, después de haber estado inconsciente toda la noche en el agujero natural, no fue hasta el mediodía del día siguiente que comenzó a abrir los ojos lentamente, moviéndose un poco. VNH no podía creer que seguía vivo. Sentía un dolor intenso en la cabeza y la parte posterior de su cráneo estaba inflamada, como un huevo. Al intentar moverse, sintió un dolor agudo en el costado derecho, como si algo lo estuviera perforando. Todavía aferrado al trozo de Egerwood, lo apartó para examinar su costado. Al presionar suavemente, el dolor se intensificó y VNH sudó profusamente por el dolor. Gracias a su experiencia de muchos años en el bosque, supo que probablemente se había fracturado una o dos costillas, pero para estar seguro, tendría que examinarse más detenidamente. A pesar del dolor, VNH se esforzó por sentarse. Cada movimiento le causaba un dolor intenso en el costado. Era mediodía, y los rayos de sol apenas lograban atravesar el denso follaje, iluminando ligeramente el agujero. VNH se aferró a una raíz que sobresalía del suelo y, con mucho esfuerzo, logró ponerse de pie. Al examinar el área, vio que el agujero tenía un diámetro de cerca de 1 metro y una profundidad de poco más de 2 metros. Se aferró a una raíz más grande y comenzó a trepar lentamente hacia la superficie. Le tomó casi 20 minutos salir del agujero, ya que el dolor lo hacía resbalar repetidamente. Una vez fuera, VNH levantó su camisa para comprobar si realmente tenía las costillas rotas. Al presionar con fuerza sobre el área adolorida, un dolor punzante lo hizo gritar, pero se contuvo a tiempo, cubriéndose la boca. Al examinarse nuevamente, se dio cuenta de que no tenía las costillas fracturadas. Respiró aliviado, sabiendo que si hubiera sufrido una fractura en el bosque, podría haber sido su fin. Era probable que al caer, su costado había golpeado una piedra, lo que había causado la lesión en los tejidos blandos. Miró hacia el agujero del que había salido, que estaba bajo un árbol enorme, razón por la cual los hombres del bosque no lo vieron caer allí. Mirando a su alrededor, VNH vio los rastros de la carrera frenética de la noche anterior, con ramas rotas y maleza aplastada. Aunque tenía muchas ganas de salir corriendo de ese lugar aterrador, no podía dejar de pensar en sus compañeros. Después de descansar un poco para recuperar fuerzas, VNH comenzó a seguir las huellas y rastros de sangre en el suelo, que lo llevaron de vuelta al campamento donde habían estado. Allí solo quedaban cenizas y restos quemados de las tiendas que habían sido incendiadas por los hombres del bosque. VNH inspeccionó el área en busca de más rastros de sangre. Afortunadamente, encontró algunas manchas en las hojas y las siguió, marcando el camino para no perderse. Al acercarse al anochecer, llegó a una aldea oculta en el bosque. VNH vio a varios hombres, armados con lanzas afiladas, patrullando en la entrada. Se mantuvo a una distancia segura, temiendo ser descubierto. Para asegurarse de que los perros no lo detectaran, frotó su cuerpo y su ropa con hojas de menta silvestre. VNH estaba convencido de que sus compañeros estaban en esa aldea. Sin embargo, estaba solo y no sabía cómo infiltrarse. A medida que la noche caía y el hambre lo acosaba, arrancó algunos frutos silvestres para comer. Al atardecer, vio cómo los aldeanos sacaban a Nomekeni, donde la aldea, y los llevaban al arroyo para lavarlos. VNH se mantuvo a una distancia segura, notando la presencia de un gran tigre acechando en la vegetación cercana. Afortunadamente, el olor de las hojas de menta había enmascarado su presencia, evitando que el tigre lo detectara. VNH siguió a los aldeanos desde lejos, manteniendo siempre una distancia prudente. Cuando llegaron a un claro, VNH vio un enorme árbol de Egerwood en el centro, junto a una gran hoguera que iluminaba la escena. Sus 3 compañeros fueron atados a postes, mientras los aldeanos se arrodillaban y pronunciaban palabras en un idioma que VNH no podía entender desde la distancia. Lo que VNH
Eneish presenció a continuación lo llenó de horror. Vio como sus 2 compañeros eran sacrificados, sus gargantas cortadas, mientras la sangre fluía hacia las raíces del árbol de Agerwood. Todo lo que hacía Ken fue registrado por los ojos de Vint, quien, temblando de miedo, se cubrió la boca para evitar vomitar y hacer ruido. Eneish escuchó a Noam suplicar por su vida, pero no fue asesinado. En cambio, los aldeanos lo dejaron allí solo, antes de retirarse al bosque. Nash pensó que era su oportunidad para rescatar a Nam, pero justo cuando estaba a punto de moverse, vio al tigre emerger del bosque, con los ojos rojos, brillando en la oscuridad. Paralizado por el miedo, Eneish no se atrevió a moverse ni a respirar. Vio cómo el tigre se acercaba a Nom y lo devoraba, comenzando por su garganta. El horror de lo que vio lo hizo aferrarse tan fuerte al Agerwood que sus uñas se clavaron en la madera. Sangre, lágrimas silenciosas, rodaron por sus mejillas. Sus compañeros habían muerto, y él era el único sobreviviente. Se quedó quieto, observando la escena hasta que el tigre finalmente se fue, dejando solo la cabeza de Nam mirando en su dirección. Aterrorizado, Eneish se alejó arrastrándose hacia atrás, incapaz de seguir mirando. Luego se levantó y corrió lo más rápido que pudo, decidido a escapar de ese lugar maldito. No sabía cuán lejos había corrido, cuando recordó que podría perderse si seguía corriendo sin rumbo. Esa noche, agotado, trepó a un árbol alto para dormir, aún aferrado al trozo de Agerwood. Al amanecer, Enajá se orientó mirando la posición del sol y comenzó a regresar por el camino que había marcado previamente. Mientras huía del bosque, tardó solo unos días en salir, a diferencia del mes que les tomó entrar y buscar el Agerwood. Durante esos días sobrevivió comiendo frutos silvestres y bebiendo agua de los arroyos. Para cuando salió del bosque, Eneish parecía un hombre salvaje, con la barba y el cabello crecidos, la ropa hecha jirones y el rostro y las manos cubiertos de mugre. Finalmente, llegó al lugar donde habían dejado sus vehículos. Encontró algo de dinero que había escondido en el compartimento del vehículo. Compró ropa nueva y disfrutó de una comida caliente. El trozo de Agerwood lo llevaba siempre consigo, envuelto en una bolsa negra. Pasó la noche en ese lugar y a la mañana siguiente condujo de regreso a su casa en una aldea de la ciudad de Contam. Llegó a casa alrededor de la 1 de la tarde. Al entrar en el patio, escuchó la tos familiar de su madre, la señora Mayenku. Eneish se apresuró a entrar y gritó: «Mamá, mamá, he vuelto, estoy de vuelta». La señora Mai estaba sentada en la cama con un tazón de fideos instantáneos, fríos, que aún no había comido. Al escuchar la voz de su hijo, que había estado fuera por más de un mes, sus manos temblaron y el tazón cayó al suelo. Tosió y gritó: «Dan, Nash, has vuelto. Mi hijo ha vuelto». Eneish corrió hacia su madre, la abrazó con fuerza y rompió a llorar. «Mamá, he vuelto. Tu hijo ha regresado. Lo siento, mamá, por no haber vuelto en un mes. Lo siento. Lo siento». Madre e hijo se abrazaron, llorando juntos. Eneish lloraba, no solo por haber vuelto con vida, sino también por todo lo que había vivido en los días anteriores. En ese momento, se escuchó una voz desde afuera. «Tía Mai, tía Mai, ¿ya comió? Le traigo la comida». La persona que llamaba era el hijo del hermano menor de la señora Mai, quien había tenido hijos antes, por lo que este era Mayo Ereke 5, con unos 37 o 38 años. La señora Mai respondió desde dentro: «Tony, estoy aquí, en la casa». Tony entró, llevando una lonchera y una botella de jugo. Albert Oven se alegró y exclamó: «Hermano Oven, ¿cuándo regresaste? Tía May ha estado esperando tu regreso todo este mes. Hoy llegué tarde del campo,
así que traje la comida un poco tarde. No sabía que habías vuelto. Solo traje un poco de comida. Ven a casa para cenar más tarde. Enige ayudó a su madre a sentarse en la mesa y respondió a Tony. Está bien. Ya comí afuera. Gracias a ti y a tu esposa. Capítulo 4. Pérdida de la memoria. Después de 2 horas, en la sala de cuidados intensivos, NH fue despertando lentamente, gracias a los nutrientes que le administraron por vía intravenosa. Lo trasladaron a la sala de visitas, donde la señora May, Tony, entraron a verlo. La señora May, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su hijo y le preguntó sollozando: Hijo, ¿cómo te sientes? ¿Quieres que te compre algo de comer? Estoy tan preocupada por ti. De repente, NH dijo con una voz extraña: Tony, ¿cuándo volví a casa? ¿Por qué estoy aquí en el hospital? Jimmy. ¿Dónde están los demás que fueron conmigo? Tanto Tony como la señora May se quedaron perplejos ante las preguntas de Vinco. NH, la señora May, confundida, respondió: ¿Qué estás diciendo? NH, no volviste a casa tú solo al mediodía. Te desmayaste frente a la casa y Teengi te trajo al hospital con la ayuda de un vecino. NH, al escuchar esto, sacudió la cabeza varias veces y respondió: No recuerdo nada de eso. Solo recuerdo estar en el bosque con los otros. Pero ahora estoy aquí. ¿Hay algo que me están ocultando? La señora May, al escuchar las palabras de su hijo, comenzó a llorar aún más. Tony, que estaba a su lado, la consoló y dijo: Tía, quédese aquí con NH. Iré a buscar al médico. Teengi salió en busca del médico y lo encontró caminando por el pasillo del hospital. Corrió hacia él y le dijo: Doctor, necesito preguntarle algo. El médico, reconociendo a Tony, le preguntó: ¿Tu hermano ya despertó? Tony respondió rápidamente: Sí, pero hay un problema. No recuerda nada de lo que pasó hoy y sigue hablando de lo que sucedió hace casi un mes, como si hubiera perdido la memoria. El médico ajustó sus gafas y respondió: Muy bien, llévame a su habitación. Lo revisaré para ver qué está pasando. Tony condujo al médico hasta la habitación de NH. La señora May, al ver al médico entrar, lo miró con ojos llorosos y dijo: Doctor, por favor, ayude a mi hijo. No recuerda nada de lo que pasó hoy. El médico respondió: Cálmese, voy a examinarlo y ver qué podemos hacer. El médico se acercó a NH, colocó su estetoscopio en el pecho del joven, revisó sus ojos y le hizo algunas preguntas para evaluar su estado. NH respondió a todas las preguntas, pero cuando el médico le preguntó: ¿Sabes por qué estás en el hospital? ¿Qué estabas haciendo antes de venir aquí? NH respondió de inmediato: No sé por qué estoy aquí. Recuerdo que estaba en el bosque con los otros buscando Eggerwood y ahora estoy aquí. Me siento bien. Doctor, ¿puedo irme a casa? El médico, con voz firme, le dijo a NH: Si te vas ahora, en 1 o 2 días más, estarías organizando tu funeral. Quédate tranquilo aquí. No te preocupes. Después de esto, el médico llevó a Tony afuera y le dijo: No puedo hacer un diagnóstico completo todavía. Necesito que un especialista en neurología lo examine. Llamaré a una enfermera para que lo lleve a realizarse una tomografía. El médico se fue y poco después, 2 enfermeras llegaron con una camilla para llevar a 5N a realizarse una tomografía computarizada. Le dijeron a Tony y a la señora May: Vamos a llevarlo a hacer una tomografía. Pueden acompañarnos para ayudar con sus pertenencias. Tony y la señora May siguieron a las enfermeras hasta la sala de tomografía, donde observaron desde afuera a través de una ventana de vidrio. Dentro, el médico estaba acompañado por otro especialista. NH fue colocado en la mesa de la máquina de tomografía y lentamente fue introducido en el escáner. 15 minutos después, la mesa se deslizó fuera de la máquina y las enfermeras ayudaron a Inco a cambiarse de ropa y lo llevaron de regreso a su habitación. La señora May los acompañó, mientras que
Angie se quedó para hablar con los médicos sobre el estado de su hermano. Los dos médicos llevaron a Tony a una oficina y colocaron la imagen de la tomografía en una pantalla iluminada para que la viera. Uno de los médicos explicó: después de realizar la tomografía, descubrimos que hay un coágulo de sangre bastante grande en la parte posterior del cerebro de tu hermano, en una zona muy peligrosa. No podemos garantizar que una cirugía sea exitosa, ni siquiera con un 30% de probabilidad. Este coágulo está causando la pérdida parcial de su memoria. Es posible que haya experimentado un evento traumático que sobrecargó su cerebro, causando la pérdida de memoria. Por ahora, lo mejor es dejarlo así. El coágulo no afecta su vida diaria y eventualmente su memoria podría regresar por sí sola. Mantendremos a tu hermano en observación unos días más antes de darle el alta. Tony agradeció repetidamente a los médicos por su dedicación y luego regresó a la habitación de V&H. Le dijo a la señora May: tía, quédate aquí con V&H. Voy a comprarles algo de comida y luego iré a casa a avisarle a mi esposa para que no se preocupe. Tony compró sopa para la señora May y V&H. Luego tomó un taxi de regreso a casa. Auntie's Diaz también pasó por la casa de V&H para recoger el trozo de Agerwood que había dejado allí. 10 años antes, Tony había sido un buscador de Agerwood, pero después de sobrevivir a una caída desde un acantilado, dejó la búsqueda. Cuando llegó a casa, su esposa, N, lo recibió con un tono molesto. Te fuiste a llevarle comida a la tía May a Estados Unidos o Japón. Te tardaste tanto. Pensé que te habían secuestrado y estaba a punto de llamar a la policía. Tony sonrió y la llevó a la habitación. Cerró la puerta y dijo: ya estoy aquí, ¿no? Por cierto, necesito que me des el dinero que hemos ahorrado. V&H regresó del bosque esta mañana, pero luego se desmayó. Así que lo llevamos al hospital. Ahora que está mejor, vine a avisarte. Dame el dinero que tengamos para pagar las cuentas del hospital. Luego resolveremos el resto. Su esposa, al escuchar esto, respondió: ¿en serio? Está muy grave. ¿Cómo está ahora? Tenemos algo de dinero, pero lo estaba guardando para el examen de la Universidad de Tin. Si lo damos para las facturas del hospital, ¿qué haremos para su examen? Tony sonrió y sacó el paquete que llevaba consigo, diciendo: ¿sabes qué trajo V&H de vuelta? Su esposa lo miró con curiosidad y negó con la cabeza. T-Enge deshizo el envoltorio para revelar el trozo de Agerwood, que desprendía un aroma embriagador. Al verlo, su esposa exclamó: Dios mío, ¿de dónde sacó ese enorme trozo de Agerwood? No me digas que en ella tuvo suerte esta vez. Tony, temeroso de que alguien los escuchara, le tapó la boca rápidamente y dijo: sí, tuvo suerte esta vez. ¿Sabes cuánto vale? Su esposa negó con la cabeza y Tony continuó: ya lo sabremos cuando lo vendamos. Estoy muy feliz por V&H. Esta vez valió la pena. Después, su esposa le entregó el dinero y Tony guardó el Agerwood en un lugar seguro antes de regresar al hospital para pagar las facturas de V&H. 2 días, V&H fue dado de alta y regresó a casa. La señora May parecía estar mejor de salud con su hijo en casa. Ayer, cuando T&G la llevó a un chequeo, el médico dijo que su condición estaba mejorando. Una vez en casa, Tony se puso en contacto con el comprador chino con el que había hecho negocios 10 años antes y le informó que tenía Agerwood para vender. El hombre, emocionado, viajó toda la noche hasta la casa de Tonian, aunque 5&H había traído el trozo de Agerwood. No recordaba nada del viaje. Cuando el comprador chino llegó, Tony lo llevó en secreto al interior de la casa y le mostró el trozo de Agerwood. Al verlo, el hombre exclamó: cielos. En todos mis años comerciando con Agerwood, nunca he visto un trozo tan puro como este. No hay mucho más que decir. Este trozo vale
Dejó la frase incompleta y mostró a Tony Yubo Enesh una mano, abierta con los dedos extendidos. T.N.G., que conocía bien el valor de Lagerwood, respondió: ¿Crees que no sé lo que vale? Si no estás interesado, terminemos aquí. El comprador chino, temiendo perder el trato, rápidamente abrazó el Lagerwood y dijo: No, solo estaba bromeando. Capítulo 5. El pasado de Tony. Volviendo a la aldea B.R.O.P. Después de haber matado a todos los que invadieron su bosque sagrado, parecía que la selva había recuperado su tranquilidad de antes. Sin embargo, Ken todavía temía que algún día alguien volviera a esa selva para llevarse lo que más veneraban. Pensando en una solución, Ken decidió crear un espíritu femenino para proteger el bosque. Para iniciar su plan, Ken comenzó a pasear por la aldea, recorriendo los mismos caminos varias veces al día. Los aldeanos, acostumbrados a verlo, no prestaron mucha atención a su comportamiento extraño. Mientras tanto, Ken estaba observando a una joven en particular, buscando a alguien que fuera virgen y hermosa para crear el espíritu guardián más poderoso. Una vez que encontró a la persona adecuada, Ken comenzó a preparar un polvo negro. Este polvo estaba hecho de hojas recogidas en la selva, secadas y molidas hasta convertirlas en polvo. Su efecto principal era causar un dolor abdominal insoportable a quien lo consumiera. Sin el antídoto de Ken, la víctima sufriría hasta morir. El día en que iba a ejecutar su plan, Ken se dirigió a la casa de la joven seleccionada. En la oscuridad de la noche, Ken se acercó sigilosamente a la casa de I.N., la flor más bella de la aldea B.R.O.P., con piel blanca, labios rosados y cabello largo y sedoso. Los padres de I.N. también eran conocidos como los más bellos de la aldea. Aprovechando la oscuridad, Ken vertió el polvo en el agua potable de la casa y luego regresó a la suya para esperar los resultados. Tal como lo había previsto, a la mañana siguiente, alguien llegó corriendo a la casa de Ken golpeando la puerta con urgencia. Ken, ven a la casa de I.N. Están retorciéndose de dolor en el suelo. Ken, que solo estaba esperando este momento, tomó su bolsa y siguió a la persona que lo llamó. Al llegar a la casa de I.N., vio a los 3 miembros de la familia retorciéndose en el suelo debido al dolor. Ken sacó una botella de agua negra de su bolsa y vertió un poco en la boca de cada uno. Después de beberla, los 3 dejaron de retorcerse y se quedaron quietos. De repente, todos vomitaron un chorro de sangre negra con un olor terrible, lo que asustó a los espectadores, quienes retrocedieron rápidamente. Alguien le preguntó a Ken: ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Ken respondió rápidamente: han sido atacados por un espíritu del bosque. Este espíritu es muy fuerte y no los dejará en paz hasta que los mate. Si no lo expulsamos, pondrá en peligro a toda la aldea. Otra persona preguntó: ¿y qué podemos hacer? Ken respondió: esperemos un poco más. El agua que Ken les dio a los 3 miembros de la familia era un antídoto, pero con una dosificación muy diferente para cada uno. A los padres de I.N. les dio una dosis muy alta, mientras que a I.N. le dio menos. Los padres de I.N. vomitaron sangre primero y, debido a la sobredosis, murieron rápidamente. Después de un momento, comenzaron a tener convulsiones y murieron. I.N. al ver morir a sus padres, suplicó: por favor, salva a mis padres, Ken, te lo ruego. En ese momento, Ken respondió: han sido atacados por un espíritu del bosque y ya no puedo hacer nada para salvarlos. Debemos incinerar sus cuerpos inmediatamente para evitar que el espíritu escape. Si quieres sobrevivir, ven conmigo al bosque. Haré todo lo posible por salvarte. I.N. llorando, intentó aferrarse a los cuerpos de sus padres, suplicando a los demás que no los incineraran. Sin embargo, los aldeanos solo escuchaban a Ken y nadie atendió a sus ruegos. Creían que si no quemaban los cuerpos rápidamente, el espíritu del bosque
atacaría nuevamente. Los cuerpos de los padres de IN fueron llevados al borde del bosque, donde Ken había preparado 2 grandes hogueras. Colocaron los cuerpos sobre las pilas de leña y las encendieron, iluminando todo el bosque. Mientras tanto, Ken llevó a IN al bosque, diciendo a los aldeanos que la estaba llevando para curarla. La llevó a una cueva profunda en la selva, un lugar que él usaba para hacer talismanes y pócimas. Una vez en la cueva, Ken desnudó a IN y la ató firmemente. Aunque ella suplicó y rogó, él no mostró piedad. Después de desnudarla, Ken comenzó a aplicar un líquido dorado sobre su cuerpo, una pócima hecha de ginseng silvestre y una receta especial que había desarrollado. Con esto, quería purificar su cuerpo. Luego, forzó a IN a tragar una píldora negra que se disolvió en su boca, liberando un aroma suave y embriagador. INA, que había estado suplicando, de repente cayó en un estado de trance, como si estuviera hipnotizada. Después de hacer que IN perdiera el control de su mente, Ken comenzó a alimentarla con agua hecha de ginseng silvestre. Linan, su plan era alimentarla exclusivamente con agua de ginseng durante 30 días, engordarla y purificar su cuerpo. Creía que la comida común era impura y que solo el ginseng podía limpiar el cuerpo. Una vez terminado todo, Ken la llevó a una cueva más pequeña y escondida. Afuera. Preparó una puerta por sí y recuperaba la conciencia e intentaba escapar. Luego, regresó a la aldea, donde los aldeanos le preguntaron por el estado de IN sin parpadear. Ken respondió: está siendo atormentada por el espíritu del bosque. Está a punto de morir. La he encerrado en lo profundo de la selva, confiando en que el poder del dios de la montaña expulsará al espíritu del bosque de su cuerpo. Solo podemos esperar que sobreviva. Volviendo a la historia de los hermanos Quinto, Enaish y Tony, después de discutir y decidir ir juntos a buscar incienso de nuevo, Tony le dijo a hermano, espérame en casa por más de un mes. Antes solía ir a buscar incienso con algunos lugareños. Son expertos en hacer talismanes contra tigres y espíritus del bosque. Voy a subir al distrito a ver si puedo conseguir algunos talismanes y, si is possible, invitar a algunos de ellos a unirse a nosotros. Con más gente será más seguro. NH asintió de acuerdo. Tony no perdió tiempo. Se despidió de su esposa y se dirigió en moto hacia el distrito de Conroy, siguiendo un sendero flanqueado por la selva. Hubo tramos embarrados donde el barro cubría más de la mitad de las ruedas de la moto. Pero después de 2 días de arduo viaje, Tony finalmente llegó a una aldea aislada en el bosque. El único camino para entrar a la aldea era un verdadero desafío. Pero Tony ya había visitado el lugar antes, por lo que, al llegar a la entrada hecha de 2 lianas entrelazadas, condujo directamente hasta el final de la aldea, deteniéndose frente a una casa sobre pilotes bastante destartalada. Apenas puso un pie en el suelo, Tony llamó en voz alta: «Paul, ¿estás en casa? Sal a recibir a un amigo de lejos». «Paul, ¿estás ahí?» Al segundo llamado, una voz ronca y tosca respondió desde dentro de la casa: «Sí, sí, aquí estoy. ¿Quién me llama?» «Espera un momento». Las vigas del piso crujieron cuando un hombre salió de la casa. Al ver a Tony, entrecerró los ojos un momento antes de exclamar: «Dios mío, Tony, ¿eres tú? Ha pasado tanto tiempo desde que viniste a visitarme». El hombre bajó rápidamente por la escalera de madera y corrió hacia Tony, abrazándolo y sacudiéndolo con alegría. «¡Ja!».
Vamos, sube a mi casa, vamos a beber juntos hoy. Los dos subieron a la casa destartalada de Polen. El interior era muy simple, con un fuego en el centro y varias cosas almacenadas en las vigas, incluyendo carne seca y mazorcas de maíz. Desde la parte trasera de la casa, ocasionalmente, llegaba el aroma del incienso. Después de sentarse en el suelo, Paul dijo: «Hace tanto tiempo que no me visitas apenas te y riconocí. Déjame sacar algo de licor». Sin licor, la conversación no sabe igual. Paul trajo una jarra de licor de unos 10 litros con 2 cañas de bambú ya preparadas y la colocó frente a